en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, tenemos un resumen interesante porque se ha discutido a fondo cada uno de los temas en relación a las comisiones y aquí están los detalles, por lo menos de lo más destacado. Las comisiones de deporte y de mujeres y diversidad aprobaron la creación de un protocolo ante situaciones de violencia de género y de discriminación en asociaciones civiles deportivas. La iniciativa prevé pasar del 0,28% del PBI previsto para el 2021 al 1% del PBI en el 2031, con una curva de financiamiento progresivo. También aprobaron el presupuesto mínimo para la implementación de la educación ambiental en el país, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que trataron la incrementación de fondos para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda comenzó el tratamiento de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto de ley, impulsado por el oficialismo, contempla la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por el traspaso de la policía, fijando ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada 3 meses. Entre 17 y 19.000 policías federales pasarían al ámbito de la ciudad. Federales que pasan a la ciudad y quedaban ahí en un vacío, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, se está discutiendo el tema. Hola, ¿qué tal, Jazmín? Buenas noches, ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Hola, Fer. Hola, Edu, bien. ¿Qué tal? Muy bien. Habrás escuchado este tema de la Policía Federal, claro. agentes que te paran la de decir, mirá, estamos ahí en duda. Sí. Bueno, finalmente se discutió el tema, ¿no? Sí, y lo que se discutió también es el tema, claro, obviamente, el tema de fondo, el tema político que hay claro. entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, ¿no? Claro. En torno al tema de los fondos de la coparticipación, los fondos que se destinan de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que lo que es también una ratificación de lo que hizo la Nación con la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Mauricio Macri. Ajá. Entonces, ahora hay una recomposición, un reordenamiento y una discusión política que obviamente se da en el seno del Parlamento Nacional, en el seno de este plenario de comisiones, pero que trasciende el Congreso y que alcanza a la Casa de Gobierno y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Ahora, una comisión caliente, Jazmín, en cuanto a la discusión. Sí, es un tema durísimo, ¿viste? por eso duró tantas horas y Claro. por eso fue tan arduo el debate. Por arrancar, porque este tema ya tiene media sanción en el Senado y está venciendo las sesiones ordinarias acá en la Cámara de Diputados. No estaba previsto y ayer se convocó a la Comisión de Presupuesto para hoy para tratar este tema. En el Senado, cuando se trató, hubo incluso una ronda de expositores en donde vinieron del gobierno de la ciudad a explicar por qué, cómo es lo de los fondos, cómo lo utilizan, cuánto necesitan. Fueron también funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional a explicar por qué este recorte a la ciudad y demás, y acá no hubo funcionarios ni expositores y fue una de las principales críticas de la oposición que empezó a quejarse apenas arrancó la comisión. Bueno, fíjate, finalmente fijaron ese monto de 24.500 millones de pesos anuales y el detalle este es interesante, actualizan cada 3 meses. Claro, exactamente. Me da la sensación, me parece que lo que se termina es una fuerte discusión, más que los números, la discusión es política entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, ¿no? Más allá de la relación que se vio, o principalmente entre el Frente de Todos. Ahora, ¿es personal o estamos hablando de espacios políticos? Yo creo que de espacios políticos, obviamente. Claro, ese es el tono del debate. Y trasciende a Alberto Fernández, me parece que es el Frente de Todos, o un sectores más ligados al kirchnerismo que están más enfrentados con Horacio Rodríguez Larreta, que el propio Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? No, que hay que recordar esto, el debate fue cuando en 2016 Mauricio Macri ya era presidente, le aumentó la coparticipación en pos de también la transferencia de las fuerzas de seguridad del 1,4 al 3,7. Después lo bajó al 3,5. Lo que hoy se está haciendo es
volver a ese 1,4 de coparticipación y fijar un fondo fijo, de monto fijo, para lo que implicaría esa transferencia del servicio. Sí. Lo que la ciudad dice es que le están recortando un 12% del presupuesto, que es una salvajada, que ellos ya tienen ¿Cómo deuda, hacés para, claro, obras, asumiste compromisos? Asumieron claro. compromisos, que no puede ser de esta manera. Y que el monto estaba correcto. Lo que el oficialismo dice es que ese monto estaba excedido. Hernán Pérez Araujo está en línea. ¿Qué tal, Hernán? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola, Eduardo. ¿Cómo Ahí estás? está, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo, Buenas noches. cada provincia tiene sus necesidades, la coparticipación es la discusión eterna. Bueno, y hoy fue profunda la discusión, por lo menos lo hemos visto en las horas de comisión. Sí, es cierto que cada provincia tiene sus requerimientos. Hoy, desde Juntos por el Cambio, se nos conminó a elaborar y a tratar una nueva ley de coparticipación en reiteradas ocasiones. El diputado Pablo González anunció que nos presentarán una ley junto con el diputado Tonelli el día martes. Bueno, bienvenida sea. El debate por la coparticipación es un debate que todos nos debemos. Mientras tanto, tenemos que hacer bien los números. Yo quiero, de lo que ustedes comentaban recién, quiero resaltar algo. Hay un proyecto prácticamente idéntico a esta media sanción que viene del Senado de los diputados de mi provincia, que en aquel momento integraban el bloque de Partido Justicialista Argentina Federal, que nada tenía que ver con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner, y que desde mi provincia, el diputado Rauschenberger, la diputada Delú y el hoy gobernador, diputado Silioto, plantearon a la Cámara, nunca tuvo tratamiento, hoy fue tenido a la vista ese proyecto, en el año, insisto, 2018, cuando ni siquiera soñábamos con el Frente de Todos, cuando aquí en la provincia de La Pampa participábamos electoralmente como el viejo Partido Justicialista, como lo veníamos haciendo en todas las elecciones. Así que no creo que esté tan en disputa aquí una cuestión entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Me parece que es una cuestión de fondo, que tiene que ver con fondos del Estado Nacional, de la coparticipación primaria que pertenecían al Estado Nacional, que fueron de manera por lo menos sospechosa a parar a las arcas del gobierno de la ciudad, en claro perjuicio, si bien es coparticipación primaria de la ciudad, del gobierno nacional, en claro perjuicio del resto de las provincias. Claro. Diputado, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. No, es buena la aclaración que usted hace, porque uno obtiene, por un lado, lo que ha sucedido en los últimos meses respecto a fondos coparticipables o fondos que la Nación desviaba hacia la ciudad de Buenos Aires, que fueron decretos que había firmado en su momento el expresidente Mauricio Macri, que se dieron marcha atrás a partir de lo que ha sucedido con la policía de la provincia de Buenos Aires. Recordemos la toma esa que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires en las puertas de la Quinta de Olivos. Ahí es donde comienza a discutirse o digamos que es el momento en el cual comienzan a tener mayor trascendencia respecto a los fondos de la Nación hacia la ciudad de Buenos Aires, qué es lo que había pasado en los últimos años y cuál es la situación actual. Y ahora esta discusión que se plantea también en torno a fondos de la Nación hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero vale la pena lo que usted aclara, que también había antecedentes respecto a reclamos de los diputados nacionales de otras provincias, como es el caso de la provincia de La Pampa. Ahora, para usted, tratar de avanzar en una ley de coparticipación es algo que parecería como muy difícil respecto a una discusión tal como lo establece la Constitución, ¿no? Que tiene que ser una ley sancionada por el Congreso y además avalada por las legislaturas provinciales, ¿no?
Sí, a ver, lo difícil, lo que es un enorme desafío, gobierne quien gobierne, la nación, gobierne quien gobierne las provincias, nadie quiere resignar el pedazo de la torta que le toca. Esto vale decirlo, es así, nadie se animaría a afirmar algo en contrario, Fernando. Lo que está claro es que si vamos a modificar la ley de coparticipación, alguna de las jurisdicciones va a perder. Y no me imagino a ningún gobernador suscribiendo un convenio por el cual su provincia resigne lo que le toque hoy en día. Digamos, nadie va a suscribir un convenio a la baja. Esto es el ABC, me parece, de la cuestión. Evidentemente, quien va a tener que mediar en esta situación es el Estado Nacional, que probablemente sea, insisto, gobierne quien gobierne, el invitado a ceder parte de la masa que le corresponde en la participación primaria. Diputado. Claro, ninguna de las provincias va a resignar. Que es distinto el caso, la situación de la Ciudad de Buenos Aires, que por decreto del presidente Macri, está bien, se transfirieron servicios, se transfirieron fondos, como manda la Constitución, pero se transfirieron fondos en exceso. Además, recordemos que esto es en virtud del artículo 8 de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que fue dictada cuando la provincia de Buenos Aires no era ciudad autónoma, lo mismo que la provincia de Tierra del Fuego, que tienen un convenio específico. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Le quería consultar, cuando arrancó la comisión, el reclamo de la oposición fue que querían que vengan especialistas, que no se había convocado con tiempo y demás. ¿La intención es llegar a votar esto, no sé, la semana que viene, antes de que terminen las ordinarias? Entiendo que la intención es votarlo este año, no sé si la semana que viene o en extraordinarias, pero bueno, hoy culminaba el plazo para emitir dictamen y por eso se convocó. La información la tenemos hace mucho, tiene media sanción ya hace un tiempo del Senado, todos vimos, a ver, es nuestra tarea como legisladores, todos vimos el debate en comisiones en el Senado, todos vimos el debate en el recinto del Senado, cuando esto se sancionó. Todos sabemos cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta media sanción. Me parece que ponernos a fundamentar el rechazo en cuestiones formales, en un presunto apresuramiento, no tenía más nada que ver con la cuestión de fondo, sino con cuestiones dilatorias a la que nos vienen teniendo acostumbrados últimamente los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, de los tres interbloques que lo componen, que han empezado a oponerse a todo lo que viene del lado del Frente de Todos o del Gobierno Nacional. Esto también está claro. Pérez Araujo, ¿se puso sobre la mesa el tema pandemia? Porque en medio de las necesidades del día a día de un país como el nuestro, aparece la pandemia y eso genera aún más necesidades nacional, provincial, municipal. ¿Se puso sobre la mesa en la discusión? Hubo algunas quejas de algunos diputados de Juntos por el Cambio, llamativamente algunos del interior más profundo y de provincias absolutamente postergadas históricamente, en una postura claramente favorable a el incremento de coparticipación de manera, insisto, ilegal e inconstitucional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que plantearon que hasta despojo, dijo el diputado Sartori, que se le estaría haciendo a la ciudad es en medio de una pandemia y en medio de una situación acuciante. Bueno, una situación acuciante que estamos atravesando todas las provincias, quién más, quién menos, ya nos tocó a todos esto. En algún momento algunos podíamos enarbolar una situación de un virus que todavía no había llegado. Bueno, hoy en día la situación a nivel país es prácticamente idéntica, ¿no? Insisto, quien más, quien menos, estamos todos afectados de la misma manera. Entonces se trata de un acto de equidad, de justicia, de restablecer. Sí,
la situación a la que debió ser. Esto es un incremento, es cierto, de la coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, pero en su justa medida, no en exceso como había sido esta transferencia realizada por Mauricio Macri. Tenemos que también tener en cuenta el convenio para financiar el soterramiento, se hizo mención de esto también, fondos que fueron hacia la Ciudad de Buenos Aires de manera directa. Esto está claro, Rodríguez Larreta fue la mano derecha de Macri durante 8 años en el gobierno de la ciudad. Hubo prácticamente un toma y daca ahí, ni bien asumidos cada uno en su respectiva jurisdicción a principios del año 2016. Hernán, ¿necesita el Congreso o la Cámara de Diputados alguna mayoría especial para sancionar este proyecto o con la mayoría simple ya está? Estimo que 129 votos alcanzan, así que estaremos atentos a eso también. Como estuvimos muy atentos hoy, creo que teníamos 2 comisiones posteriormente y muchas diputados y diputadas de nuestro bloque tenían que acudir a esas comisiones. Me parece que también hubo alguna especie de estrategia dilatoria de alargar la comisión, el plenario, lo más posible, como para ver si se nos podía caer alguna firma, ¿no? En el día de hoy, por lo menos esa es la impresión que nos causó. Bueno, lo tuvimos sobradamente el acompañamiento de la mayoría de las 2 comisiones. Diputado, le iba a consultar justamente por ese tema, por el acompañamiento. Hubo algunos diputados ausentes del interbloque, por ejemplo, del interbloque federal, no el del misionero, que sí votó a favor. ¿Creen que ese interbloque puede llegar a no acompañar este proyecto? Yo estimo que no, estimo que los diputados del interbloque federal, sobre todo los de Córdoba, estarán a la altura de la circunstancia, que es defender los intereses de todas las provincias, incluido el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aquí no es que se está perjudicando, sino que se está beneficiando en su justa medida y no en exceso, en desmedro de fondos que son del Estado Nacional y que por una vía o por otra recaen en las provincias. Claro. O en servicios de los que las provincias... Tenemos que... Se habla mucho de todos los beneficios que la Ciudad de Buenos Aires nos brinda a quienes no somos residentes allí. Y esto es cierto. Muchísimos argentinos y argentinas acudimos a la ciudad por cuestiones de salud, por ejemplo. Se hizo mucho hincapié en esto, el diputado Enríquez, la diputada Oliveto, la diputada Ocaña, hicieron mucho hincapié en esto. Sí, es cierto. También tenemos que tener en cuenta que todos quienes acudimos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cuestiones de trabajo, por cuestiones de representación, en nuestro caso, gastamos nuestro dinero también en la ciudad y esto engrosa los ingresos de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, creo que, digamos, hay que poner... De esto no se hace mención, digo, de parte de los diputados de Juntos por el Cambio, que por ahí creen que no consumimos quienes vamos a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí, dejamos gran parte de nuestros ingresos en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando le plantea necesitamos un tiempo porque se asumió compromiso con proveedores, con inversiones, etcétera, y así te quedás sin un altísimo porcentaje de ingresos. Ahí, ¿cuál fue la respuesta? ¿Tener alguna contemplación, dar algún tiempo hasta que se acomode esa situación o que se arregle la ciudad? Bueno, yo creo que se le ha dado un buen tiempo. Esto es a partir de este momento, de la ley. Creo que se le ha dado un buen tiempo. Además, verdaderamente, y esto no necesariamente porque sea una buena administración, sino porque los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires exceden sobremanera al que tenemos el resto de las provincias. Y esto no tiene que ver con buena administración o no. Tiene que ver
con el flujo de movimiento económico que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde están la sede de todas las empresas multinacionales, la mayoría de las empresas nacionales tienen su sede allí, los bancos tienen su sede en el microcentro, su sede central. Esto implica que la recaudación propia de la ciudad de Buenos Aires, con fondos provenientes del interior, en muchos casos, se incremente no en desmedro del interior, pero sí marcando una clara diferencia. Entonces me parece que no creo que el gobierno de la ciudad se quede sin fondos para hacerse cargo de sus compromisos, todo lo contrario. Diputado, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, es todo un tema. Es todo un tema, porque aparte los dos principales bloques hablan de que es inconstitucional lo que se hizo, con lo cual hay dos lecturas de que es constitucional y que no. Por un lado, ellos planteaban que no se podía por decreto, como hizo Macri, porque el incremento de coparticipación a la ciudad fue por decreto, hacer eso. Y por otro lado, lo que hoy está diciendo Juntos por el Cambio es que al sacarle el porcentaje de coparticipación y darle los fondos con un monto fijo, eso es inconstitucional porque no es automático. Y cuando uno transfiere un servicio, tiene que ir con los montos automáticos. Entonces ahora forma parte ese monto del presupuesto y lo que dicen es, están poniendo de rodillas al gobierno de la ciudad, que tiene que cada 3 meses ir a reclamar por sus fondos. Gustavo Mena está en línea. ¿Qué tal, Gustavo? Eduardo Serenellini y equipo, acá estamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Saludos a todo el equipo. ¿Pusieron de rodillas a la ciudad de Buenos Aires, Gustavo? Bueno, la verdad que sí, es un acto de despojo, eso está claro. Acá hubo varios datos objetivos. Después, bueno, la calificación corre por cuenta de cada uno, pero acá hubo un traspaso de servicios, o sea, servicio de seguridad no federal que prestaba la Policía Federal Argentina, fue traspasada a la ciudad en el año 2016. Estamos hablando de un traspaso, solo considerando efectivos, el 45% de los efectivos de la Policía Federal fueron transferidos a la ciudad de Buenos Aires. Y además todo lo que involucra, porque no es solo pagar sueldos, es todo el gasto operativo. La Constitución para esos casos dice algo muy claro: toda transferencia de servicios del Estado Nacional a las provincias, la ciudad autónoma es una provincia, eso está saldado, tiene el estatus de provincia, lo ha dicho la Corte, caso Cava contra provincia de Córdoba del 4 de abril del 19, para más datos. Tiene que ir acompañada de servicios, lo dice la Constitución, decía, reformada en el 94. La Constitución lo dice porque en el 92, ustedes se acordarán, una transferencia a las provincias durante el gobierno justicialista de aquel entonces de la educación secundaria, que hasta entonces era nacional, y eso generó un desastre porque fue sin los recursos. Así que acá ha habido una transferencia que en el 2016, tomando los datos presupuestarios de ejecución presupuestaria del 2015, significaron 13.000 millones de pesos, y la ciudad en ese momento tenía coparticipación, había recibido por 7.000 millones. Es decir, que ese índice que pasó de 1,40 a 3,75 se correspondía directamente con la entidad o el monto de los servicios transferidos. Eso no es algo unilateral, como se dice, si bien un decreto le termina de dar forma, viene precedido de un acuerdo que se firmó en enero del 2016. Y lo más importante, todo eso quedó convalidado en el Consenso Federal de diciembre del 17, donde todas las provincias además le dieron la indicación a la Nación que le bajara ese coeficiente, cosa que la Nación cumplió bajando de 3,75 a 3,50. Hasta acá los hechos. Después, lo que pasó, esto se inició con el decreto 735, hubo un reclamo que todos recordamos, muy al borde de ciertos límites del orden democrático, de la policía de la provincia de Buenos Aires reclamando aumentos de sueldo, y el gobierno nacional salió con un decreto, porque acá estamos hablando de la coparticipación de la ciudad, pero en realidad ese decreto lo que hace es sacarle a la ciudad, es decir, a una de las partes de la Federación Argentina, para dárselo a la provincia de Buenos Aires. Y es ahí donde se baja al 2,32. Y esta ley vuelve a bajar
al 1,40. Es decir, que los 75.000 millones de pesos que en el presupuesto 2020 sale el servicio de seguridad, esta ley pretende compensarlos con 24.500 millones de pesos, es decir, con un tercio de lo que sale. Es decir, que acá, más allá de todos los debates, lo que está en juego es un servicio esencial, como es el de seguridad, tan sensible para todo el mundo, para los que votan al Juntos por el Cambio, para los que votan al kirchnerismo, digamos, porque más allá de quién vote cada uno, son ciudadanas que viven en la ciudad de Buenos Aires y los que la visitan, que van a haber resentido el servicio de seguridad. Ahora, ¿y por qué? Nosotros decimos que es Perdón, ¿y por qué cree usted que lo hacen? Entonces, o lo han discutido ustedes en relación a por qué lo hacen. ¿Para perjudicar a la ciudad, al gobierno o al jefe de gobierno, o para favorecer a quien también lo necesita? ¿Por qué se ha hecho? Creo que las dos cosas, porque hay una constante de discrecionalidad en el uso de los recursos, los fondos de transferencias discrecionales, las que están por fuera de la coparticipación, han favorecido casi exclusivamente a la provincia de Buenos Aires en estos 11 meses, 200.000 millones de pesos. Creo que también hay un sentido revanchista, donde no se vota al oficialismo, se lo castiga de esta manera. Acá no es cierto que esto haya sido en desmedro de las provincias, ese incremento, porque la ciudad de Buenos Aires, como Tierra del Fuego, se incorporaron a la coparticipación luego del régimen, que fue en el 88. Entonces, lo que tiene asignado Cava es a expensas de recursos nacionales, no de las demás provincias. Ahora, esto requiere el reacomodamiento de la coparticipación. La coparticipación tiene carácter contractual, para decirlo simplemente. Acá no es un problema si es ley o decreto. El tema es que, como en todo contrato, no se puede alterar por voluntad de una sola de las partes. De ahí la complejidad de la coparticipación. Esto lo dice el 75, inciso 2 de la Constitución, y lo ratificó la Corte varias veces. El año pasado, el 1 de octubre del año pasado, la Corte resolvió el caso Entre Ríos contra Estado Nacional, a raíz de que el presidente Macri había eximido el IVA a los productos de la canasta básica y bajado el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, y las provincias gobernadas por el peronismo se presentaron ante la Corte y dijeron: esto afecta mi flujo de coparticipación. Y la Corte, en ese fallo, dio en 5 días la medida cautelar y recordó que la coparticipación tiene un carácter consensual, de concertación federal, no se puede avanzar unilateralmente, y dijo algo más: rige también el principio de intangibilidad, no se pueden afectar negativamente ese flujo de recursos. Con lo cual esto tiene una jurisprudencia además clarísima. Pero yo también quiero decir lo siguiente. Hoy escuchábamos que decíamos esto es contra la ciudad opulenta y que es en perjuicio de otros distritos. Pero a ver, hoy esto, si estaba mal la asignación directa a Cava, el decreto 735 le dio esos mismos fondos directamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso qué tiene que ver con solidaridad federal? Yo lo decía hoy, represento a una provincia, Chubut, que no tiene parangón en cuanto al desastre fiscal. Al día de hoy no se han pagado los aguinaldos, el aguinaldo del mes de junio, a nadie, a ninguno de los 64.000 empleados y jubilados de la provincia de Chubut. A la mitad de ellos no se les ha pagado el sueldo de septiembre. A ninguno de ellos se le ha pagado el sueldo de octubre. Y esta situación viene desde el año pasado. Si hablamos dentro de un mes, les voy a decir que les pagaron septiembre, pero le deben octubre y noviembre, y siguen debiendo el aguinaldo. Ya se va a juntar con el aguinaldo de diciembre. Y sin embargo, si estaba mal lo de Cava, y había que ser solidario federalmente, ¿por qué se lo dieron a la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué se ha negado sistemáticamente a asistir a una provincia como Chubut, en donde se pasa esta situación, que no afecta solamente a 64.000 personas y su familia, afecta a los 600.000 habitantes, los chicos hace 2 años que no tienen clases? Entonces, que no vengan con el cuento del federalismo, porque en realidad esto es favorecer el centralismo, esto ninguna duda que es así. Diputado, ¿qué tal? Yo me acuerdo cuando fue el debate en el Senado, que se hablaba también de números, y lo que en este caso, como no hubo expositores, funcionarios y demás, no se dio tanto, pero sí también ustedes hablaron de números. Lo que me llama la atención es que, ya que son números que deberían ser iguales, ¿cómo puede ser que las cuentas les
den diferente de acuerdo a cuánto es la transferencia real que se debe hacer por el servicio de seguridad. Porque hoy mismo Carlos Heller habló y dio otros números. Digo, nosotros como ciudadanos no tenemos la forma de comprobar cuáles son los números correctos. ¿Cómo puede ser que no se llegue a un número acorde entre las dos partes? Bueno, nosotros lo dijimos hoy, justamente. Acá había que confrontar números, y no solo números, sino papeles, información. Hoy se dijo que había un informe. Bueno, no se lo exhibió en la comisión, jamás se presentó ese informe. Por eso nosotros justamente propusimos, estoy absolutamente de acuerdo con este señalamiento, propusimos que previo a avanzar en un dictamen, justamente se careara de alguna manera a los funcionarios de uno y otro distrito. Nosotros tenemos el informe producido por el gobierno de la ciudad. Bueno, no había ningún problema, se podían confrontar, pedimos que se invite al ministro del Interior, al ministro de Economía, al ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, y poder hacer esta confrontación con los números en la mano. Pero lamentablemente se negó, pese, además, con el agravante que este tema se ha tratado intempestivamente. Se citó a la comisión ayer a la tarde para hoy a la tarde, o sea, ni 24 horas pasaron. Ni 24 horas tuvo de tratamiento un tema que esto va más allá de la cava. Esto perjudica sin duda a la cava, es inconstitucional, pero sienta un precedente peligrosísimo, porque de acá en más, cualquier provincia está expuesta a una medida, a un zarpazo unilateral, donde le van a sacar. Fíjense que este problema se dispara por el conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires. Ante la incapacidad de resolverlo por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, inmediatamente desembarcó todo el gobierno nacional a resolverlo. ¿Y el problema en qué consistía? En 80.000, 90.000 personas que estaban reclamando un aumento de sueldo, los policías de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se lo solucionó, pero se lo solucionó de la peor manera, sacándole a uno para darle a otro, no fue a expensas del Tesoro Nacional. En paralelo, y vuelvo, discúlpenme la existencia, en Chubut, que también somos argentinos, también tenemos acá necesidad de servicio educativo, de seguridad, de salud, hay 64.000 personas que están reclamando, no porque quieren aumento de sueldo, sino porque no les pagan los sueldos. Y no el del último mes, el de junio, el de septiembre, el de octubre. Entonces, creo que esta decisión es gravísima. Repito, sienta un precedente. Bueno, es que de hecho, Mena, acá esto que usted está explicando responde a aquellos diputados del oficialismo que dicen: ¿por qué alguien de provincia, de algún lugar de la Argentina, se preocupa por lo que pasa en la ciudad? Bueno, usted lo está planteando, sienta precedente. Sí, porque además son fondos de todos nosotros, porque la coparticipación tiene dos capítulos. La distribución primaria, es decir, cuánto de la nación, cuánto de las provincias. Sí. La secundaria, que es el reparto de las provincias entre sí. Acá, lo que se ha hecho es sacarle a un distrito para darle a otro. Hoy es Cava y la favorecida es Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Mañana puede ser Córdoba para favorecer a Santiago del Estero. Y después Chubut, la perjudicada, para darle a Neuquén, qué sé yo. Es un grado de arbitrariedad y de discrecionalidad que realmente excede y va más allá de una cuestión coyuntural que, por supuesto, es grave para la provincia. A ver, estamos hablando de que a un presupuesto es como si cualquiera de nosotros tiene previsto determinados recursos para hacer frente a algo y un buen día le dicen: te saco el 75%. A alguien le bajan el sueldo el 75%. Bueno, a la Ciudad de Buenos Aires le han bajado los recursos para un servicio que además la Nación se alivió, porque imagínense, si la Nación tenía 45.000 policías federales y ahora tiene 22.000, porque el resto se lo pasó a la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un alivio además. Es como digamos, esa erogación la dejó de hacer porque ahora la soporta la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, ahora no recupera los efectivos, pero sí recupera el efectivo, ¿no? Sí, Gustavo, y se lo pasa a otros. Sí. Claro, Gustavo, ¿cómo le va? Fernando Frachielli saluda. Gustavo, ¿y cómo? Muy bien. ¿Cómo se soluciona respecto al tema
esta discreción que pueden tener los poderes ejecutivos de las partidas de llevarlas a una provincia, hacia otra provincia o hacia otro distrito, digo, pensando no en el presente, sino a lo mejor pensando en futuro. ¿El punto lo tiene que poner la Corte Suprema? Digo, porque este tema obviamente está en la justicia, más allá de que va a avanzar el proyecto de ley, se va a convertir en ley, si no es la semana que viene, será en extraordinarias, pero lo cierto es que el tema va a vía judicial. Sí, el tema está judicializado. De hecho, tiene un dictamen de la Procuración de la Nación, de la procuradora Laura Monti, que admite la acción formalmente, dice que es competencia originaria de la Corte. La verdad que la Corte está demorando demasiado en mi interpretación, porque el año pasado resolvió un conflicto de similares características en cuanto a lo que estaba en discusión, y lo resolvió en 5 días. Que no pase lo que pasó en el 2008, cuando la Nación le sacaba todos los meses el 15% de coparticipación a las provincias, y la Corte recién juntó coraje para decir que esa práctica era ilegal en noviembre del 2015, cuando ya se venía el cambio del gobierno, ¿no? Que fue otro antecedente gravísimo para el federalismo. Bueno, eso debería ser esta cuestión particular una resolución judicial. Ahora, yendo a tu pregunta, al fondo de la cuestión, creo que hay una asignatura pendiente del federalismo argentino, de la política argentina, que es un nuevo régimen de coparticipación. Acá tenemos una situación totalmente emparchada. La reforma del 94 constitucionalizó la coparticipación, que era un régimen que apareció, de hecho, allá en la década del 30. Y la Constitución dio pautas, habló de una correspondencia entre recursos y servicios efectivamente prestados, habló de la equidad, de la solidaridad interfederal, y habló también de asegurar condiciones de vida dignas en todos lados, que no puede ser que si uno nació o vive en tal lugar, tiene menos posibilidades que si nació en otro. Bueno, es complejo el tema. Ahora, hay un tema, Mena, hay un tema que yo no llego a entender bien, ¿no? Porque dice, bueno, la opulencia tiene más, recaudan más. Hay provincias que tal vez recaudan más, el tema es cómo administrás, porque no es solo recaudar o tener más actividad, hay que ver si sos bueno administrando. A mí, yo puedo tener pocos recursos, soy buen administrador y hasta me sobra dinero. Totalmente de acuerdo, sí. Por eso digo, hay varios componentes a tener en cuenta. Uno es lo que aporta, lo que saca. Desde ese punto de vista, Cava está negativamente desbalanceado, pero también hay que tener en cuenta, porque no es un neoliberalismo federal, cada uno arréglese con lo que tenga, no, somos un solo país. Pero también está la responsabilidad de administrar. Tal vez Chubut sea un ejemplo patente de eso. Una provincia rica, con 3 fuentes de financiamiento, que no tienen todas, porque no todas las provincias tienen regalías, periodo más provechoso de toda la historia en ingresos fiscales y estamos quebrados. Entonces a veces sí es cierto, no es solo cuestión de recursos, sino de responsabilidad en la administración. Claro. Pero bueno, decía, es una solución compleja, justamente por lo que decía al principio, la coparticipación es un contrato. Entonces, la Constitución había dicho, antes de fines del 96 hay que hacer un nuevo régimen de coparticipación federal. Han pasado 24 años. 24 años en mora está, un cuarto de siglo. Pero, ¿cómo se hace esa negociación? Tiene que haber voluntad política, tiene que haber transparencia, esto que ustedes preguntaban recién, los números, porque los números deberían mandar, y con todo eso sobre la mesa, claro, dar una discusión que no sea coyuntural. Gracias, diputado, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Yo me parece que es lógico eso, ¿no? Poner, si mal administrás, y bueno, vas a hacer una lata sin fondo. Y vas a necesitar, eso seguro, eso está dentro de la discusión, también está dentro de la discusión. Digo, en relación a la discusión de una nueva coparticipación, sí, ¿no? A eso me refiero. Es muy difícil, va a ser muy difícil por los mecanismos que se necesitan para ponerse de acuerdo, sí, y cómo lograr el consenso. Sí, las realidades de cada provincia que están distintas, por esto que hablaban de la Ciudad de Buenos Aires, que también es cierto, viven 3 millones de personas y por día, bueno, ahora con la cuarentena
cambia, pero por día, en la vieja normalidad, entraban otros 3 millones de personas. Entonces es una ciudad que duplica su población por día. Bueno, son temas que, claro, los servicios hay que tenerlos en cuenta. Como decía el otro diputado del Frente de Todos, bueno, también toda la cantidad de gente que aporta cada vez que viene a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que paga los peajes para entrar a la ciudad, que come en la ciudad. Pero hoy es por un hoy, combo que hay que equilibrar todo, ¿no? Hoy por hoy, por lo que está planteando la Constitución, dice que tiene que ser la sanción del Congreso por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y posteriormente ratificado por cada una de las legislaturas provinciales. Hoy por hoy es casi inviable la posibilidad de lograr un consenso de ese tipo. Es mucho más viable, a lo mejor, en el día de mañana hacer una reforma constitucional y que los constituyentes futuros... Y se agrava con la situación de coyuntura actual. Claro, totalmente. Bueno, se agrava y mucho. Sí, está este tema del consenso fiscal que también se va a buscar. Sí. Y esta solicitada que sacaron los gobernadores el miércoles, gobernadores peronistas, hay un dato, el único que no firmó de los gobernadores peronistas es el cordobés Juan Schiaretti. Tampoco firmaron obviamente los 3 gobernadores radicales, planteándole o reclamándole a Horacio Rodríguez Larreta que no judicializara la discusión. Así que hay que ver también ahí qué pasa. Como ven, estamos recorriendo distintas provincias. El programa es federal. Hay una coparticipación lógica en cuanto al tiempo. Sí. Nos vamos ahora a Río Negro. Allí está Martín Soria. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Me escuchan bien? Bien, muy bien, gracias. Y lo escuchamos bien, lo estamos escuchando bien. Bueno, a ver, la discusión está planteada. Dicen que a vos te sobra dinero, entonces sacamos y le damos a aquel que lo necesita. ¿Es así o no tanto? Es más equilibrada la situación. No se trata de una cuestión de que te sobre dinero o que seas la capital de la Argentina. Se trata de restablecer una equidad, un acto de justicia. A ver, en el año 2016, el expresidente Mauricio Macri, de buenas a primeras, sin sentarse con ningún gobernador de la Argentina, dictó un decreto, un simple decreto. Bueno, acordémonos que quiso poner jueces de la Corte Suprema vía decreto, ¿no? Bueno, en el 2016 dicta un decreto, el decreto 194 del 2016, y le eleva la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le eleva el porcentual de la coparticipación y lo lleva a un 3.75. Claro, esa actitud arbitraria, injustificada y totalmente falta de equidad, llevó a que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuera una de las grandes beneficiadas del modelo porteño centrista que llevó adelante durante 4 años el gobierno de Mauricio Macri. Generó un desmedro de recursos para todo el resto de las provincias argentinas. Esta es la realidad de lo que pasó. A cualquiera, yo fui intendente 8 años, 2 periodos. Cualquiera es un gran gobernante si te regalan recursos que exceden a aquellos que realmente necesitas. Yo trabajé en la justicia muchos años, en mi época de estudiante, y conservo amigos en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Ellos mismos te cuentan que cada 2 meses le cambian todos los sillones, todo el mobiliario, todas las computadoras. Eso es porque evidentemente hubo una transferencia de recursos fenomenal hacia la ciudad de Buenos Aires. Hoy lo que estamos haciendo básicamente es restituir ese equilibrio que se rompió con ese decreto de Mauricio Macri en el 2016. Un decreto tan arbitrario que fíjense lo que sucedió. Un mes más tarde de ese primer decreto, el 194, tuvieron que dictar otro decreto a las apuradas para fijar en función de qué se le incrementaba ese porcentual de coparticipación en desmedro de todas las provincias. Yo le digo a Eduardo, a la gente, a los chicos y chicas que están ahí en el piso, entre 2015 y el 2019 asistimos a un proceso de centralización. Yo recuerdo, yo era intendente en el 2016 y lo dije más de una ocasión. Volvimos a esa vieja disputa de hace más de 200 años en Argentina. Y eso lo hizo, lamentablemente, Mauricio Macri. Volvimos a unitarios y federales. Entre el 2015 y el 2019
esa centralización de recursos de la coparticipación, que es la plata de todos los argentinos y argentinas, pasó, se elevó la coparticipación en un 73% de esa coparticipación que fue a Capital Federal. 73%, escucharon bien. Y si vos analizás los números del Ministerio de Economía, no los que puedo decir yo o los que puede decir Mena en Chubut, entre 2015 y el 2018 los recursos de la Capital Federal se multiplicaron por 7. Pasaron de 8.000, poco más de 8.000 millones de pesos a 58.000 millones. Claro, así gobierna cualquiera, pero ese acto, esa medida totalmente unilateral, arbitraria, vía decreto, sin ningún consenso, sin ninguna charla con ninguno de los otros gobernadores, la hizo Mauricio Macri. Hoy lo que estamos haciendo básicamente es restablecer el orden para que haya equidad, algo que evidentemente algunos no lo entienden. Bueno, por eso permanentemente quieren judicializar todo, trabar todo, y en realidad es un acto de equidad para con todas las provincias argentinas. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. ¿Qué tal? Hoy era el último día para emitir dictamen dentro de lo que es las sesiones ordinarias, ¿no? ¿Esto se va a tratar la semana que viene? ¿Hay algunos otros proyectos dentro de las comisiones que usted integra que cree que la semana que viene se van a votar en el recinto? Mira, permanentemente. Hoy trabajamos en, creo que eran 4 o 5 comisiones. Por eso, pero la semana que viene se esperan por ahí una tanda de sesiones maratónicas, o digo, porque hay muchas comisiones que están dictaminando sobre el límite, ¿no? No tenemos fecha todavía, no sabemos si vamos a sesionar la semana que viene o la próxima, ¿no? Pero me parece importante esto, ¿no? La cantidad de trabajo, la cantidad de horas trabajadas en comisión, la cantidad de sesiones y la cantidad de leyes que hemos tratado en este contexto, ¿no? En este contexto extraordinario de pandemia. Yo me saco el sombrero, y ustedes que permanentemente cubren toda la labor legislativa en la Cámara se darán cuenta del esfuerzo que hacemos, pero también de cómo está funcionando el Congreso, aún en este contexto totalmente extraordinario, sancionando las leyes para sacar y volver a poner a la Argentina de pie, ¿no? Martín, ¿cómo le va? Yo les doy un dato que me quedó colgado. Sí. Es un dato revelador de lo que sucedió durante estos 4 años hasta el 10 de diciembre que Mauricio Macri dejó el poder, ¿no? Entre el 2012 y el 2015, en esos años, la transferencia de recursos de coparticipación a las provincias patagónicas tuvo un incremento del 200%. ¿Escucharon bien? 200%. 2012-2015. Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Llegó la Revolución de la Alegría y desde el 2016 al 2019 solamente las provincias patagónicas registraron un incremento del 21%. 21% contra 200% anterior. Toda esa cantidad de recursos que dejó de percibir la Patagonia, ¿a dónde piensa que fueron? Fueron a la capital federal de Horacio Rodríguez Larreta, fueron a María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. Por eso, en el 2016, siendo intendente, ya hablábamos, lamentablemente, de que gobernaba el centralismo, un centro porteñismo, y esto no es en contra de los vecinos y vecinas de la capital federal. Esto es a favor de todo el resto de la Argentina, porque, a ver, nosotros, uno que vive en el interior, yo vivo en Río Negro, uno puede entender esa filosofía que lamentablemente algunos aún en estos tiempos siguen teniendo, ¿no? Como la tenía Mauricio Macri, que creía que Dios atendía solamente en Capital Federal. Pero la Argentina somos todos, y si no tenemos un trato de equidad, de igualdad con aquellas provincias que aportan tanto como otras. A ver, imagínense que mañana... Que en realidad, Río Negro, perdón Martín, alguien... uno desde, Sí. a ver, tal vez desde el desconocimiento, yo siempre pensé que de acuerdo a lo que se produce en determinada provincia, tenés la coparticipación, de acuerdo a lo que aportás. Si tenés una buena administración, de acuerdo a ese aporte y a lo que recibís en cuanto a fondos, bueno, ahí encontrás el equilibrio. Ahora, del 200, 400% al 25%, ¿por qué? ¿Quién toma la decisión? ¿El Ejecutivo? Claro que sí. ¿Hoy también? Insisto, ¿Hoy también? la tomó Mauricio Macri. ¿Pero en hoy sigue siendo 2016. así, Soria? Hoy.
¿Sigue siendo así? ¿La toma el Ejecutivo, la decisión? No. A ver, esa es la diferencia, Eduardo. Por eso hay que preguntarlo para entender. Hoy ¿cómo es? ¿Por qué se distribuye? Bueno, esto va a provincia de Buenos Aires y no le pertenece a la ciudad. ¿Cómo se toma esa decisión? Pero fíjense la diferencia. La decisión se tiene que tomar como la estamos tratando hoy en el Congreso. El Senado debatió, estudió, convocó a todos los ministros de Economía de la ciudad, de la nación, diversas especialistas en el tema, y sacó una media sanción. Y ahora estamos en el Congreso debatiendo este proyecto. Nosotros no hacemos. Está bien, como pero el hizo dinero Macri, que se tomó de la ciudad y fue a provincia de Buenos Aires, yo por lo que escucho de gente de la oposición, digo, ahí fue. El Ejecutivo metió mano, salió de la ciudad y fue a la provincia, porque la provincia de Buenos Aires tenía necesidades en el caso de la fuerza de seguridad. Fue igual que lo que hizo Macri en su momento. No. A ver, lo que hizo Mauricio Macri en su momento fue en desmedro no de una ciudad, no de Capital Federal. Lo hizo en desmedro de todas las provincias y lo hizo arbitrariamente. Nosotros hoy estamos debatiendo un proyecto de ley, como tiene que ser, para revertir ese viejo decreto del 2016 de Mauricio Macri y volver a poner las cosas en su lugar. Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos en su momento lo hizo vía decreto, sin consultar a nadie. Y esto es lo que hoy estamos... Bueno, por eso quizás el enojo de algunos legisladores hoy de la oposición, que encuentran un gobierno que, primero, lo que dice lo cumple, y segundo, que le da participación a la oposición. Hoy estuvimos 3 horas debatiendo, analizando. En el 2016, una mañana nos levantamos y nos enteramos de que la Capital Federal era el principal destino de los recursos de todos los argentinos. Imagínense para los rionegrinos o para los neuquinos, productores de gas, de petróleo, de electricidad. Cada vez que en cualquier lugar de la Argentina se enciende la luz, más del 60% de la capacidad energética se produce en las represas que hay en los límites de Río Negro y Neuquén. ¿Alguien cree que nos consultaron en el 2016 qué pensábamos de ese incremento exorbitante a favor del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Fue totalmente unilateral, fue totalmente arbitrario. Hoy estamos debatiendo, analizando, y cada uno tendrá su posición, pero lo que nadie va a negar que lo vamos a hacer por ley, que es lo que manda la Constitución. Claro. Martín, consulta, porque antes nos contaban los diputados de La Pampa que en su momento ya habían hecho presentaciones vía proyectos respecto a el cuestionamiento sobre esa distribución en el 2016 de la nación hacia la ciudad de Buenos Aires. En su momento que usted fue intendente, en el foro de intendentes, que puede ser la FAM o en otros foros, ¿se hicieron planteos similares respecto a esa situación? ¿Ya lo venían planteando ustedes los intendentes y a lo mejor en conjunto con los gobernadores? Obviamente, de hecho, muchos recordarán el Patagonazo, allá por el 2017, 2018, que organizamos con un montón de intendentes, vicegobernadores, gobernadores patagónicos. Pensemos lo que ocurrió. No era solamente un decreto para obsequiarle a Horacio Rodríguez Larreta, de parte del expresidente Macri, un montón de puntos porcentuales por encima de lo que les hubiera correspondido legítimamente. No fue solamente eso lo que ocurrió. Fue también la quita del Fondo Sojero, que le permitía a más de 2.000 municipios a lo largo y a lo ancho de la Argentina hacer obras públicas y generar empleo. No fue solamente la quita del Fondo Sojero, fue el plan de obras que se llevó. Aquí en la Patagonia prometieron un montón de obra pública a través del famoso Plan Patagonia. Bueno, en el norte argentino prometieron el Plan Belgrano, ¿no? Ustedes lo recordarán. No se hizo nada, absolutamente nada, ni en la Patagonia ni con el Plan Belgrano en el norte de la Argentina. Y además de todo eso, los tarifazos. A nosotros que somos productores de petróleo, de gas, de electricidad, ¿saben lo que fue el tarifazo del gas? Y al mismo tiempo que nos quitaran los subsidios a la Patagonia. ¿Se acuerdan
aquella afrenta de Macri diciendo que aquí los patagónicos en las veredas de nuestras ciudades tenemos calefacción. Una tomada de pelo muy importante. No fue solamente la coparticipación que le incrementaron exponencialmente la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está claro. En desmedro de todas las provincias. Gracias, fue diputado. Toda una serie de... ¿Cómo? Gracias por el tiempo, digo. Muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. El diputado Martín Soria. Ya estamos, nos estamos yendo, ya el programa va terminando. Esto son temas que, bueno, imagínate la comisión. ¿Cuánto estuvieron? Una comisión larga fue, ¿no? La reunión. Empezó 3:30 pasadas. Sí, 5 o 6 horitas. Sí. No, y además el tono que tuvo la comisión, me parece que va a ser muy interesante el día que se discute este proyecto en el recinto. Mirá, con media sonrisa te lo dice, como diciendo... Porque además va a ser muy interesante. Y claro, porque me imagino una fuerte discusión, fuertes cruces en el recinto, y ¿sabés qué? Me imagino Rodríguez Larreta en Pasos Perdidos. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo creo que va a ir pidiendo venir al Congreso para explicar. Obviamente no puede ser en el recinto, pero a lo mejor... ¿por qué no? A ver, Pablo Tonelli, el diputado, decía esto. Yo lamento que no tengamos la oportunidad de analizar con más detenimiento y cuidado las cifras que usted mismo dio y que desde nuestro punto de vista sería conveniente respaldarlas con la intervención de los funcionarios nacionales y de la ciudad de Buenos Aires que conocen esas cifras, que las manejan y que nos podrían ilustrar de manera acabada y detallada al respecto. Pero de todas maneras, sin necesidad de discutir esas cifras, cosa que en todo caso van a hacer algunos de mis colegas. Bueno, ahí está, clarísimo, pero ¿se entendió lo que yo quería explicarle a Soria? El tema de ese 1%, ¿no? ¿Fue? Sí. De la ciudad a la provincia de Buenos Aires fue por decreto también de Fernández. Sí, primero fue ese, eso. digo, el resto no, el resto ahora se está discutiendo, va a pasar por acá. Exacto. Pero en ese punto tiene Fue que por ver decreto. con decreto también, ¿no? O sea, discrecionalmente, dijo, bueno, lo necesita y vos no. El dueño de la Virome. El dueño de la Virome, Sí. Bueno, pero parece que a partir de ahora no, por lo que decían. Ahora no es la Virome, se discute acá. No, bueno, esta parte, digamos, estos fondos que tienen que ver con los fondos para la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con por eso lo que la Junto por el Cambio decía es un recorte después de un recorte de un punto. Pero no garantiza que en el futuro, con este gobierno, con otros gobiernos, suceda, a no ser que esté la discusión de fondo, que es una nueva ley de coparticipación. Muy difícil. La semana próxima, ¿cómo venimos? Y esa es la que estábamos El viendo, martes ¿no? hay comisiones. Hasta ahora... Porque el 30 de noviembre es el próximo lunes. Sí. Claro, por eso, O sea, pero estamos... hasta hoy 20 era el día clave para poder dictaminar. Claro. El último, para dictaminar, para que entren en proyectos de... Por eso estaban muchas comisiones dictaminando hoy. Así que hay que ver... La semana que viene debe haber sesión, hay que ver qué temario vamos a tener. Jueves o viernes, ¿será? Y bueno, este es uno de los temas que puede haber, y lo que me interesa es que veamos también, cuando él hablaba de ver cómo están los votos, hoy en la comisión no estuvieron ni Graciela Camaño ni el cordobés que integra el plenario de estas comisiones. Hay que ver ellos dos forman parte del interbloque federal. Bueno. Hay que ver, ese bloque va a ser clave para garantizar los votos. Viste quién tiene la lapicera, ¿no? Él solo. Vos no tenés lapicera. No, yo yo tengo tampoco. celular. Ahí está. Y este es el decreto. Acá está el que tiene la lapicera. Bueno, hacete cargo. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Que lo pasen muy bien.